Como vieron en el título, mis hermanos, el tema de hoy es la disciplina en los hijos de Dios. Y el texto que vamos a leer para compartir sobre este tema está en el libro de Hebreos. Vamos a ponerlo en pantalla para que ustedes puedan verlo también y de esa manera continuamos con el mensaje de hoy. Muy bien, hemos visto en pantalla el texto que es la base de la predicación de esta mañana. Dice la palabra del Señor: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El gran tema de esta mañana es la disciplina. La pregunta inicial es: ¿qué es la disciplina? ¿Por qué la Biblia habla de ella? ¿Y por qué hoy día lo tenemos como un tema primordial en el mensaje de esta mañana? La disciplina, en muy pocas palabras, es hacer las cosas correctamente en el tiempo oportuno. Una persona disciplinada es aquella que hace las cosas de una manera correcta, pero además las hace de forma disciplinada en el momento oportuno. Es decir, hoy día hay dos clases de personas respecto de la disciplina: los disciplinados y los indisciplinados. Podríamos decir los ordenados y los desordenados. Y la Biblia toca este tema. Si uno revisara otros versículos respecto de la disciplina, habla de la corrección de Dios para sus hijos, como la de un padre con sus hijos propios, para que estos no sean bastardos, sino hijos, tienen que recibir la disciplina. Pero la disciplina tiene dos ámbitos. Uno, disciplina correctiva, cuando ya se ha cometido un mal y la persona tiene que ser disciplinada para que corrija su mal. O la disciplina proactiva, que es aquella disciplina que uno aplica en su vida en forma previa y tiene mayor eficacia. Hoy día hablaremos de la disciplina proactiva, la disciplina que tenemos que llevar a cabo antes de tener que ser castigados por ese motivo. El mundo de hoy, el mundo posmodernista de hoy, tiene una actitud de beneficio, autoplacer en todas las cosas que hacen. Por eso que han ido cambiando las maneras de estudiar, han ido cambiando las maneras de trabajar, las maneras de esforzarse, y siempre en el fondo hay un sentido de traer placer a aquel que estudia, placer a aquel que trabaja, y como que todas las cosas tienen que tener detrás una recompensa inmediata para que sea bueno hacerlas. Finalmente, no es una mala idea, pero provoca de que las personas comienzan a decidir todo lo que quieren o deben hacer conforme al sentimiento que tienen respecto de las cosas. Por eso que hoy día muchas personas rechazan la palabra de Dios porque en sí contiene una responsabilidad delante de Dios para poder cumplir lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida espiritual. Quisiera decir que esto le pasa solamente al mundo, pero lamentablemente esto es algo que ocurre dentro de la iglesia. El posmodernismo se instaló en la iglesia y se instaló para quedarse. De tal manera que hoy día muchos cristianos en todo el mundo buscan las cosas de Dios solamente en la parte que les provoca satisfacción y placer. Es un poco jocoso decirlo, pero en estos pequeños panes de vida que hay en los hogares normalmente, casi se raya en sacar la suerte. ¿Por qué digo esto? Porque los hermanos sacan uno de los cartoncitos del pan de vida, lo leen
Y si ese dice que debe hacer algo para el Señor, lo vuelven a poner y sacan otro. Y si también dice algo que tiene que hacer para el Señor, lo vuelve a guardar y saca un tercero. Y el tercero dice que el Señor le va a bendecir eternamente y estará con él. Dice, este es el versículo que yo estaba esperando. Gracias, Señor, por tu palabra que me habló. Al final, los cristianos también se han puesto postmodernistas. Solo quieren escuchar aquello que les puede traer un beneficio personal, un aliento, un buen sentir de las cosas, y de esa manera finalmente se libran de cualquier otra responsabilidad. Pero la palabra del Señor dice que la disciplina, en el momento en que uno la aplica, no es motivo de gozo, sino de tristeza, pero que produce un fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Hoy día, mis hermanos, estamos viviendo un tiempo muy especial, no es nada nuevo lo que estoy diciendo yo, pero en este tiempo muy especial, cada uno está bajo su propia conciencia. Yo no podría saber desde este lugar qué estás haciendo tú en tu casa. No puedo saber si tú estás mirando el culto o no estás mirando el culto. No puedo saber si hoy día tú ya te levantaste o estás arropadito en cama mirando esta reunión. No puedo saber si preparaste el almuerzo, si tomaste desayuno, si ordenaste tu pieza, si hiciste tu cama. No puedo saberlo. ¿Por qué? Porque entramos en un mundo privado. Cada uno tiene un mundo privado. Y aquí, en el mundo privado, donde no tengo un control, porque más encima se me sugiere que esté en casa todo el día, que no venga nadie y que yo no vaya a ninguna parte, es absolutamente una burbuja personal a través de esta ventana que es el Internet, a través de los cultos, a través de los mensajes, a través de los videos. Pero ¿qué pasa con el resto de tu vida? Esa es la pregunta que yo me hago. Somos libres para hacer y pensar como nosotros queremos. Somos libres para actuar como nosotros queremos. Y aquí se ve si la persona es o no disciplinada. Si alguien tiene disciplina para levantarse a buena hora, con pandemia o sin ella, se va a levantar a buena hora. Si alguien tiene disciplina para mantener su casa ordenada, independiente que no va a venir nadie, lo va a hacer a pesar de que esté solo en su casa. Ayer me encontré con unas hermanas y la costumbre es que tienen su casa pero hermosa, 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 impecable. Y una de ellas decía, cuando me siento un poco desocupada, me animo y me pongo a hacer cosas. Y una de las cosas que yo hago, arreglo por aquí, ya limpio, paso el paño, barro y dejo todo impecable. Yo sé que no va a venir nadie, porque nadie puede venir. Pero no es porque ellos vengan, es porque a mí me gusta que mi casa esté limpia, que esté bonita. Eso es disciplina. Hacerlo porque uno lo tiene interiormente. ¿Cómo se mide la disciplina si una persona es o no disciplinada? Es cuestión de mirar su alrededor. En general, nuestras casas tienen lugares colectivos y lugares privados. Los lugares colectivos son el living, el comedor, la cocina, y el orden de esos lugares de nuestra casa dependen principalmente de la dueña de casa o de quienes le colaboren con el aseo. Es un poquito más común en el sentido de que lo comparten más personas. Pero hay lugares privados, dormitorios. En esos dormitorios, ¿cómo es la situación? Las cosas están ordenadas, la cama está hecha, el velador tiene lo que tiene que tener y no otras cosas, el closet está ordenado. Es interesante. Es bueno que tú hagas un análisis de tus cosas personales, cómo están ordenadas. Esto puede ser muy simple y a lo mejor alguien podría decir, no tiene que ver con la vida espiritual, pero yo te digo, sí, todo lo que una persona hace para sí misma y para los otros tiene que ver con la vida espiritual. Si yo tengo
una vida poco disciplinada, poco ordenada, significa en el fondo de que todo lo que yo haga va a tener un grado de indisciplina. Y este grado de indisciplina, si no es la disciplina en sí, lo lleva el placer. Es decir, lo voy a hacer cuando yo quiero hacerlo, como yo quiero hacerlo y cuando me sienta bien para hacerlo. Yo quisiera llevarte a la persona de Cristo. ¿Se imaginan que el Señor, en su llamamiento para salvar a toda la humanidad, dijera, yo voy a hacerlo cuando quiera hacerlo, como quiera hacerlo y si es que quiero hacerlo? Ninguno de nosotros hoy día podría ser salvo, porque dependeríamos de un sentir de Dios. Y el Señor, cuando decidió venir a salvarnos, vino por el profundo sentimiento de amor y de misericordia por esta humanidad, pero aplicó toda la disciplina personal para poder llegar finalmente hasta la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice claramente que Él se hizo obediente. Y esta obediencia del Señor lo llevó a morir en la cruz del Calvario. Él no lo hizo en su naturaleza divina, sino que lo hizo en su naturaleza humana. Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Pero cuando hablamos de la pasión, de la muerte de Él, tenemos que hablar de la naturaleza humana de Cristo que fue a la cruz del Calvario. Si fuera la naturaleza divina de Dios, diríamos muy equivocadamente que el Señor lo hizo porque tenía el poder para hacerlo, no le costaba nada. Y esto sería no solamente un error, sería una blasfemia y sería un pecado profundo, porque no entenderíamos el sacrificio del Señor. Él es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Y todo lo que Él vivió cuando Él se entregó a la muerte fue como hombre, hijo de Dios hombre. Por eso que Él tuvo sufrimiento, tuvo padecimiento. Antes de ir a la cruz, yo creo que finalmente, haciendo un análisis, la muerte de Cristo le libró de toda la terrible pasión que Él tuvo que vivir desde sus últimos días hasta la muerte. Y esta pasión la vivió como hijo de Dios hombre. Por lo tanto, tuvo que tomar decisiones. Él tuvo que decir, no, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y si he de beber esta copa amarga, la voy a beber. Esto lo hizo como hombre. Y él tomó la decisión correcta porque su vida era una vida disciplinada. No iba a dejar una empresa tan grande como la salvación de todos los hombres solamente por un sentir. Ojalá pase de mí esta copa, dice la palabra del Señor, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él le dio al Padre la soberanía y él se sometió a Dios en disciplina, de tal manera que logró hacer aquello. Lo hizo perfecto. Lo hizo en la oportunidad perfecta, en el momento perfecto, porque obedeció y porque él tenía una vida disciplinada. La disciplina en Jesús no es correctiva. No creo que haya nada que debiéramos corregir de él. Por el contrario, la disciplina de Jesús es proactiva. Él actuó siempre en forma disciplinada y la victoria final que él tiene es porque él es un hombre, hijo de Dios, un hombre disciplinado. ¿Ustedes imaginan la niñez de Jesús, la juventud de Jesús y la edad madura de Jesús? Él comenzó su ministerio a los 30 años. 30 años en los cuales tal vez algunas veces habló del Padre, enseñó, predicó en la sinagoga, pero el ministerio de él se inició a los 30 años, a partir de su bautismo por Juan el Bautista. Pero antes de estos 30 años, ¿cómo vivió Jesús los 30 años? Yo creo que él siempre fue una persona excepcional, excepcional. No me lo imagino a Jesús flojeando, perdiendo el tiempo, desordenado, perdiendo las cosas, o
haciendo las cosas solo por una motivación personal. Desde pequeño él le dijo a sus padres, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Siempre desde niño él fue disciplinado. Y alguien podría decir, bueno, eso es del Señor y para el Señor, es un tema de Él, no nuestro. Yo creo que Él enseñó con su vida que la vida del creyente tiene que entrar en un proceso de disciplina para poder cumplir verdaderamente la voluntad del Señor. ¿En qué necesitamos disciplina? Son varias preguntas. Primero, en que podamos hacer correctamente lo que debemos en el tiempo adecuado y que nos quede disposición de tiempo para hacer otras cosas también. ¿Sabes tú que a las personas disciplinadas les queda tiempo disponible? Hacen todo rápido, bien, en su oportunidad y pueden descansar. Quiero contarte una historia de la universidad. Cuando estábamos en la universidad, teníamos talleres para hacer los proyectos. Eran unas salas un poquito desordenadas que estaban ahí. Y en los últimos 2 meses de cada semestre, la universidad nos permitía quedarnos para poder trabajar en los proyectos. Y quedarnos significaba alojar, vivir ahí, 2 meses. Partíamos con un taller más o menos ordenado y en la medida que avanzaba el tiempo, este taller se iba convirtiendo en una cueva. Y lo digo de verdad, en una cueva. Porque había planos, había lockers donde guardábamos las cosas, había ollas, teteras, anafres, sacos de dormir, ropa, planos, papeles, pegamentos, maquetas. Era una cueva de arquitectura. Así cuando llegábamos a un control de proyecto, malamente íbamos al baño de la universidad, nos lavábamos la cara, ni nos dábamos cuenta de la ropa, íbamos al examen. Y llegábamos, se decía que andaban hasta las moscas dando vuelta porque nos seguían, era como nuestras mascotas. Y llegábamos a dar un examen con la ropa maltrecha, con pegamento, de repente un cartón por aquí en el pecho, el pelo todo desordenado, porque habíamos estado trabajando, la preocupación era el proyecto y colgábamos el proyecto. Pero había algunas personas de la escuela que eran excepcionales. Llegaban como si fuera el día domingo y como si fueran a la iglesia, impecables, con una ropa espectacular, una tenida espectacular. Entonces uno se hacía la pregunta y se decía, si esta persona viene así a dar examen, no tiene nada, no trae nada. Estuvo preocupado de peinarse, de arreglarse, no hizo nada. Y por el contrario, sacaban sus planitos, los estiraban, los colgaban y tenían una tremenda presentación. Entonces la pregunta que uno se hacía, ¿quién le hizo ese trabajo? Si ella estaba en la peluquería o buscándose un vestido, ¿quién hizo ese trabajo? La envidia podría decirnos que se lo hicieron o que pagó o cualquier cosa. Pero la realidad era que tenían vidas disciplinadas de tal manera que no solo se preocupaban de estar presentables para un control o para un examen, sino que el trabajo que habían hecho era excelente, bueno, y sacaban buena nota. La lección que a mí me quedaba era ¿por qué sí y por qué no? Y tiene que ver con la vida disciplinada. Una vida disciplinada, como dice la palabra del Señor, al principio no nos trae gozo. Hacer dieta no es agradable. Dejar de comer pan, sopaipilla, dejar de tomar Coca-Cola, no es agradable para nadie, para mí menos. Pero si uno se plantea un objetivo y para lograr ese objetivo aplica una disciplina en su vida, no lo va a pasar bien. Por el contrario, dice la Biblia, no va a ser motivo de gozo, sino de tristeza. Pero va a producir un fruto apacible. ¿Qué significa? Que a la corta o a la larga, esa persona va a comenzar a disfrutar de aquello que decidió hacer. No sé si me comprenden. Y ese disfrutar es mucho más valioso, es mucho más deseable, es mucho mejor para la vida de la persona. Primero que nada, cuando uno hace dietas, uno mejora su peso, evidentemente. Segundo,
gasta menos en comidas que no son importantes. Tercero, mejora su salud y evita ir al doctor. Cuarto, su estado físico también mejora, su rostro se rejuvenece, se adelgaza su rostro, su cuerpo está más atlético, en fin, puede trabajar más, puede servir más. Todos los beneficios, mira lo que estoy diciendo yo, todos los beneficios de ser más delgado son importantes y parten a partir de una dieta. Las disciplinas producen un fruto apacible de justicia, dice la palabra del Señor. No estamos aquí para hablar de dietas, no estamos aquí para disciplinarnos en las cosas humanas, estamos aquí para hablar de la disciplina espiritual. Muchas victorias espirituales de nuestras vidas no las tenemos a causa de la indisciplina espiritual. Miren lo que estoy diciendo. A causa de la indisciplina espiritual, solo vivimos de lo que cae del cielo como gracia de Dios. No digo que nos queremos hacer merecedores de algo, estoy diciendo que cuando yo no tengo disciplina espiritual y el Señor en su gracia me regala algo, lo agradezco tanto, tanto, tanto. Y la vida sí tiene que ser así, agradecida de Dios, pero Dios no quiere hijos no capaces. Dios quiere hijos capaces. Siempre se ha dicho, en vez de regalar un pez o una canasta de peces, regala una caña de pescar para que la persona aprenda a pescar, ¿verdad? Porque si no, vas a tener que dar peces, 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 peces. Dios nos da dones y nos da regalos para que produzcamos una vida productiva espiritualmente. No es que no nos quiera dar, Él nos quiere dar, pero nos quiere dar sobre nuevas cosas, sobre nuevos desafíos, no lo mismo cada vez. Cuando tú das lo mismo, no solo te aburres y te agotas, sino que te das cuenta que no estás haciendo ningún bien a esa persona, porque la persona no produce nada en sí mismo, sencillamente se cuelga de la bondad, nada más. Y con Dios es igual. Dios nos da dones, nos da bendiciones y su gracia está disponible para que nosotros tengamos una vida cada día más creciente, cada día en ascenso. Y esto no es un discurso, hermanos. No, si esto queda en el discurso, si esto queda en el pensamiento, queda en la buena intención, no vas a llegar muy lejos. Mañana ya te habrás olvidado todo lo que hemos hablado. Hoy día es el día de descubrir cuáles son los aspectos indisciplinados de mi vida espiritual que me impiden tener victorias en el Señor. Es tan fácil como eso, mis hermanos. Si alguien quiere ser un buen jugador de fútbol y nunca trabajar un peso al Estado o nunca trabajar un peso a nadie, sino que ser brillante mundialmente, tiene que partir por disciplinarse para jugar a la pelota. Una cosa es el don innato que uno tiene para hacer algo bien hecho, pero otro es lo que logra a través de la disciplina. Por eso que hay muchos jugadores que son buenísimos y se pierden. ¿Saben por qué se pierden? Porque no aplican disciplina en su vida. Son buenos para la fiesta, son buenos para curarse, son buenos para llegar tarde, son buenos para retar al entrenador, decir yo soy bueno y tú no me vas a mandar a mí. En fin, esas personas a la larga se pierden. ¿Por qué? Porque no aplican disciplina en su vida. Todo lo que uno hace tiene que tener un rigor que no te va a causar una alegría, no te va a causar un beneficio. Sin embargo, la palabra del Señor dice que ese rigor nos va a dar un fruto apacible de justicia. Es decir, hoy día yo te invito, mi hermano, a que revises tu vida personal, tu vida espiritual. Si hay desorden afuera, te puedo asegurar, ese desorden está adentro. Está adentro. Recuerden el orden: corazón, mente, cuerpo. Corazón, mente, cuerpo. El corazón debe estar ordenado. El corazón debe estar disciplinado. Este corazón ordenado y disciplinado hará que la mente esté ordenada y disciplinada. Esta mente ordenada y disciplinada hará que el cuerpo esté ordenado y disciplinado. Y la vida va a ser mejor, te lo puedo asegurar. Una persona disciplinada logra siempre mucho más que una indisciplinada.
Los que somos indisciplinados, y me voy a poner aquí en el grupo de los indisciplinados, trabajamos mucho, mucho, y producimos poco. De verdad. Nos levantamos temprano, corremos todo el día, nos acostamos tarde y producimos poco. Y hay otros que trabajan 3/4 de nuestro tiempo, la mitad de nuestro tiempo, y producen mucho. ¿Por qué? Porque tienen vidas disciplinadas, ordenadas, estrictas. No queremos que nadie se entristezca con eso. No queremos que nadie se convierta en una persona dogmática, alemana, estricta y seria. No es el sentido. El sentido es que Dios quiere que seamos disciplinados porque tiene tantas más cosas que hacer. Cuando al niño se le dice, come tu comida, había un dentista en el MOB que era de origen árabe, y él me decía, cuando mis hijos no quieren comer, yo dejo ahí su comida y él sentado, y se va a parar de la mesa cuando termine de comer. Qué grato tiene comerse la comida fría, sentado en la mesa hasta comerse la comida fría, pero esa era la disciplina hasta que él aprendía a comer como debía. Si ese niño comiera en su oportunidad caliente, rápido, bien, tendría el tiempo disponible. ¿Por qué hoy día un estudiante no disfruta de un descanso? Porque no estudia disciplinadamente, estudia entre WhatsApp, con la música, la tele, el partido de fútbol, todo junto. Esta mezcla hace que la cosa sea larga y lenta y pésimamente productiva. Muchas veces mi hermano, cuando éramos jóvenes, iba a mi dormitorio y me pillaba con el libro que tenía que estudiar sobre mi estómago, dormido así. Y me apagaba la luz, me sacaba el libro y se iba. Y al otro día yo despertaba asustado y el libro estaba ahí y yo estaba acostado sin nada. Y iba y decía, ¿por qué me apagaste la luz? Porque estaba durmiendo. No, estaba estudiando. Mentira, me decía, te estás engañando tú mismo. Te acuestas a estudiar con el libro sobre el pecho y te quedas dormido. Mal dormir, mal estudiar, todo mal. Duerme cuando debes, estudia cuando debes, haz las cosas bien en la oportunidad adecuada y te va a rendir. Y tenía toda la razón, toda la razón. Esto, mis hermanos, que parece una práctica, en realidad debe ser la vida del creyente. Haz una lista de las cosas que no logras espiritualmente. Hazla, de verdad. Siéntate con un papel y un lápiz y anota honestamente qué es aquello que yo no logro espiritualmente. Eso que tú no logras nace de una vida indisciplinada espiritual. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero antes yo tengo que saber qué está pasando. Tengo que saber cuál es mi mal para pedirle ayuda al Señor, ordenar mi día y comenzar todos los días ordenadamente a tener una disciplina espiritual. Créeme que la vida te va a cambiar. Créeme que la vida nos va a cambiar. Créeme que Dios regalará mucho más a aquel que está disciplinado en Él. Aquel que mantiene esta relación con el Señor, cumple su palabra y tendrá tiempo para todo. Para conversar, para dormir, para descansar, porque la disciplina espiritual será la que guiará tu vida, tus decisiones, tu andar, tu levantarte, tu acostarte. Será una bendición, un gozo grande. ¿Y por qué les toco este tema y con esto termino? Siento profundamente en mi corazón que pronto volveremos a casa. Tengo que hablarlo con la Junta, tengo que conversar con ellos, con los hermanos haitianos también, pero creo que muy pronto volveremos a casa. Y estos 5 meses nos van a pasar la cuenta muy severamente. Llevamos la iglesia a la más profunda comodidad de cada uno de los creyentes. Hoy día ver un culto como el que estás viendo tú ahora, lo puedes hacer en tu cama, sin tener que ni ponerte zapatos, nada. Lo puedes hacer. Pero llegará el día en que volveremos a casa y se verá quién está disciplinado para volver y quién quiere quedarse en la comodidad de su vida y no volverá. Hermanos, Dios quiere vidas disciplinadas. No por nada este tema está tocado en las Escrituras.
Y te vuelvo a repetir, la disciplina personal, sobre todo la espiritual, produce un fruto apacible de justicia para aquellos que en ella han sido ejercitados. No recibas disciplina correctiva. Tú haz disciplina proactiva y tu vida será mejor. Oramos. Señor, gracias por el tema que hoy hemos tocado respecto de la disciplina. Es un tema transversal. Todos tenemos que entrar en esto, desde el pastor hacia todos los hermanos, todos. Señor, ayúdanos, porque de esta manera podremos ser más proactivos, tendremos más disposición, haremos las cosas mejor en la oportunidad adecuada, no perderemos el tiempo, no gastaremos el tiempo, no gastaremos el dinero. No vamos a desperdiciar grandes oportunidades por causa de la indisciplina. Señor, ayúdanos. Cada uno tiene su historia. Cada hermano, cada hermana tiene su propia historia y su propia vida, oh Dios. Pero cada uno puede hacer una revisión de su vida personal y darse cuenta en qué Dios puede todavía moldearme y trabajar conmigo. Señor, ayúdanos a entender que la vida del creyente no es una vida postmodernista. No te vamos a servir y seguir por causa del placer que nos provoca, aun cuando sí nos da placer, sino por la obediencia al sometimiento delante del Señor que nuestras vidas deben tener. Eso es lo medular. El placer y el gozo vienen como consecuencia de que yo me he rendido, he decidido servirte y estoy dispuesto a todo delante del Señor. Bendice nuestras vidas en esta mañana y a toda la congregación. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.